Listo, ahí ya arrancó. Bueno, entonces el día de hoy voy a explicar funciones trigonométricas. Tenemos 6 funciones trigonométricas como tal: seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. De esas 6 que estoy nombrando, hay 3 fundamentales que son seno, coseno y tangente. Y 3 que son inversas, ¿sí? Que se pueden tomar como opuestas a las que acabo de nombrar. Entonces está cosecante, que es la inversa de seno, secante, que es la inversa de coseno, y cotangente, que es la inversa de tangente. Entonces nuestra primera función va a ser la función seno. Para hallar la gráfica de la función seno vamos a hacer una tablita. Entonces esta tablita, aquí está el ángulo 15 y dice el valor de seno, teniendo en cuenta que estos son 15 grados sexagesimales. Entonces 15, 0,25, 30, 0,50, 45, 0,70, 60, 0,86, 75, 0,96, 90, 1. Y fíjense algo muy curioso. Cuando arranco 105, 120, 135, 150, 165, son los mismos valores, pero van descendiendo. Aquí va aumentando hasta 1 y aquí va descendiendo hasta 0. Entonces, aquí en 180 llego a un punto 0 y en mi gráfica eso significa que va a pasar del eje X. Después tenemos los valores del 195 hasta el 345, todos negativos. Y fíjense que son los mismos valores: 0,25, 0,50, 0,70, 0,86, 0,96, pero esta vez en negativo. Llegamos hasta menos 1, ese va a ser nuestro valor más bajito. Y luego nos devolvemos: 0,96, 0,86, menos 0,70, menos 0,50, menos 0,25 y llegamos hasta 0. Este 360 igual a 0 es muy importante, porque si yo hago seno de 0 también me va a dar 0. Entonces sería 0 y hasta este 0 sería un ciclo completo, lo que nosotros vamos a llamar más adelante un periodo. Entonces no me voy a detener mucho en la tabla, ya expliqué cómo se hallan esos valores utilizando la calculadora. Hoy vamos a ponerle más cuidado a la función, a la gráfica y a las relaciones, las características de esas funciones. Entonces tenemos nuestra función seno, arranca aquí donde dijimos en 0, sube hasta 1. Si ustedes miran en la tabla, aquí eso sería 90, hasta 1, baja hasta 0, entonces eso es aquí en 180, baja hasta menos 1, que sería 270, y vuelve y sube hasta 0. Entonces desde a este puntico damos todo este giro y llegamos hasta aquí. Ese sería un ciclo o un periodo. Entonces aquí decimos que desde aquí hasta aquí se demora 360 grados o 2pi. Es la mejor manera de nombrarlo. Porque fíjense que aquí vuelve y hace el mismo movimiento. Tiene la misma forma nuestra gráfica. Entonces vamos a decir que la función seno tiene un periodo de 2pi, porque es todo el tiempo que se demora en hacer la misma función, la misma gráfica. Ahora, el dominio de una función es mirar en el eje X y mirar si tiene huecos. Fijémonos que esta función no tiene huecos, está totalmente completa, es continua, la puedo hacer de un solo trazo, ¿sí? Entonces, como la puedo hacer de manera continua, yo digo que el dominio, pilas ahí con las palabras, el dominio va a ser los números reales. ¿Por qué? Porque todos estos son los números Profe, reales desde el infinito, ¿sí? profe, es que solo me aparece la presentación donde dice trigonometría funciones, pero más no se ve nada. ¿Es el único o los demás sí están viendo la gráfica? Ya se ve No, la profe, gráfica, no se veía nada. pero sí no se veía nada. ¿Pero ya se ve la gráfica? Sí, señor. Ya, es que yo no estoy viendo comentarios porque estoy compartiendo pantalla, entonces no me permite ver nada de eso.
Espérenme, yo le doy ingreso a los compañeros. O sea, ¿vieron la tabla o no? No, señor. Listo. Y esperen, hago otra cosa. ¿Ahí ven la tabla? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces volvamos a hablar de la función seno. Entonces aquí tengo la tabla. ¿Listo? Tengo nuestra tabla ya construida con los grados desde 15, de 15 en 15 hasta 360. Entonces tengo 15, 360, 15, 30, 45, 60, 75, 90 hasta 360. Entonces, lo primero que debemos entender es que fíjense que de 15 hasta el 90 va a ascender, o sea, va a aumentar el valor, 0.25, 0.50, 0.70, 0.86, 0.96 hasta el 1. El 1 va a ser nuestro mayor valor, no va a haber valor mayor con la función seno. Y cuando arranco 105, 120, 135, 150, 165 hasta el 180, fíjense que son los mismos valores, pero empiezo a disminuir. 0.96, 0.86, 0.70, 0.5, 0.25 y llego hasta el punto cero. Luego de eso, del 195 al 270, fíjense que sigue bajando. ¿Por qué? Porque entonces ya estoy bajando en los negativos. Menos 0.25, menos 0.50, menos 0.70, menos 0.86, menos 0.96 hasta el menos 1. Fíjense que estos valores son los mismos que tengo aquí en esta primera parte de la tabla, pero negativos. Entonces aquí significa que estoy aumentando, llego hasta 1, después disminuyo, sigo disminuyendo porque los negativos, entre más pequeño, más cercano al 0, por lo tanto más grande. Sigo disminuyendo hasta menos 1. Y en la última parte de la tabla, fíjense cómo estos valores empiezan otra vez a devolverse. Menos 0.96, menos 0.86, menos 0.70, menos 0.5, menos 0.25 y llego hasta 0. Lo que les dije hace un rato, 360 y el ángulo 0 son el mismo. Entonces, aquí es como si yo tuviera ángulo 0 igual a 0, 360 igual a 0. Se va a repetir este ciclo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me queda esa gráfica? Fíjense cómo me queda. Me queda una curva continua periódica. ¿Qué significa periódica? Significa que este pedazo se va a repetir indefinidamente. Entonces, el periodo de la función seno va a ser desde aquí 0 hasta aquí 2pi. Y cada 2pi se repite. Entonces, 2pi se repite y 2pi se repite y 2pi se repite infinitamente. Entonces, el periodo de la función seno va a ser 2pi. Ahorita lo vamos a anotar. El dominio, como les decía hace un momento, el dominio es mirar en el eje X si tiene espacios o tiene huecos nuestra gráfica. Entonces, nosotros notamos que nuestra gráfica no tiene ningún hueco, que es una función continua. Por lo tanto, esta gráfica va a tener de dominio los números reales. Si tiene huecos, lo que decimos es los reales menos y escribimos los huecos que tengan al lugar. ¿Listo? Y por último, el rango. El rango es mirar desde dónde en el eje Y, desde dónde está la gráfica hasta dónde. Entonces, esta está desde el menos 1 hasta el 1. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Entonces, decimos que las características de la función seno son, primero, dominio reales, o sea, todos los números. El rango de menos 1 hasta 1, que es esto de acá, que va desde el menos 1 hasta el 1. Y el periodo 2pi, significa que la función coge y a los 2pi se vuelve y se repite exactamente igual. Eso significa periodo. ¿Cada cuánto se repite la gráfica? Entonces, esas son las características de nuestra función seno. Ahora miremos un poco la función coseno. Entonces, tenemos igual nuestra tabla. Si comparamos nuestra tabla con la de la función seno, vamos a mirar que tiene valores muy similares, pero están ubicados de manera distinta. Entonces, fíjense que aquí ya no arrancamos desde 0, sino arrancamos en 0.96. Significa que mi función coseno va a arrancar en 0 igual 1. ¿Sí? 361 significa que desde 1 hasta el 1 va a ser el periodo de nuestra función coseno. O
para decirlo de mejor manera, el periodo de la función coseno es 2pi. Entonces, ¿cómo sería esa gráfica? Entonces, miren que es muy parecida a la función seno, pero esta arranca aquí en 1, baja a 0, ¿sí? Esto sería, miremos nuestra tabla, en 90, sería en 0. Entonces, aquí es 90 grados, o pi medios. Llega hasta menos 1, eso sería nuestro 180, o pi, vuelve a 0 en 270 o 3 pi medios y vuelve y sube hasta 1 en 2 pi. Entonces, lo primero que vamos a entender es que esto se va a repetir cada 2 pi, igual que la función seno. La función coseno tiene un periodo de 2 pi, que es cada cuánto se repite. Entonces, esto vuelve y llega hasta aquí y se repite, vuelve y llega hasta aquí y se repite, vuelve y llega hasta ahí y se repite. El dominio, pues sigue siendo lo mismo, son los números reales. ¿Por qué? Porque fijémonos que es una curva continua, no existen huecos. Ahorita más adelante vamos a ver funciones que sí tienen huecos y por lo tanto, pues me van a afectar un poco. Entonces, esta es continua, así que el dominio va a ser los números reales. Y el rango, dijimos que era desde dónde hasta dónde íbamos a ver la gráfica en el eje Y. Entonces, fíjense que esta también es desde menos 1 hasta 1. Ahí tenemos las características de nuestra función coseno. Dominios reales, rango de menos 1 hasta 1 y el periodo 2pi o 360 grados. Hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces ahí están diciendo que vamos bien, que está fácil. Entonces, vamos a mirar las funciones inversas. Inversa significa que lo puedo hallar en la calculadora o lo puedo hallar dividiendo 1 dividido la función. Entonces, no mentiras, todavía nos falta la función tangente. Entonces, miramos la función tangente, tengo mi tabla. Hay valores donde no existe. Entonces, en 90 grados no existe, por eso pongo estas rayas. En 270 no existe, pongo estas rayas. Significa que en estos dos valores no va a existir función tangente. La función tangente no es continua porque tiene, por lo menos tiene estos dos huecos. Ahorita vamos a mirar cuántos huecos tiene. Entonces miremos cómo me quedaría la gráfica ya teniendo mi tabla construida. Entonces mi gráfica es esta curva azul. Y aquí en la mitad de estas dos hay un hueco. Y esta curva azul y aquí en la mitad hay un hueco. Este hueco corresponde a pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y así sucesivamente utilizando los impares. Entonces fíjense que acá es 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios y así sucesivamente. Entonces mi función tangente tiene varias curiosidades. La primera curiosidad es que tiene eso que llamaremos asíntotas, esos huecos, y es una asíntota porque la función se acerca mucho a esa asíntota, a ese valor, o sea, se acerca, esto va a ir hacia arriba hasta el infinito, pero nunca va a llegar a ser la asíntota, entonces nunca lo va a tocar. Y en la parte de abajo también pasa lo mismo, esta va a bajar muchísimo, de manera infinita va a bajar, pero nunca va a llegar a ser la asíntota, nunca va a haber valor en pi medios. ¿Por qué? Porque fíjense que nuestra tabla está restringido, dice no existe. Y esto pasa porque dijimos que era una función donde tenemos una división por 0 y la división por 0 no se puede hacer. Entonces miremos las características. Fíjense que esta curvita azul se repite más seguido que la función seno y la función coseno. O sea, desde aquí, que dijimos que era pi medios, hasta aquí, que es 3 pi medios, hay un pi. Significa que esta se repite cada 180 grados o cada pi. Entonces, el periodo de tangente va a ser 180 grados o también lo podemos escribir como el periodo es pi. El dominio, entonces el dominio dijimos que eran todos los reales, pero toca quitarle esos huecos. Entonces, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Entonces, lo que vamos a hacer es escribirlo de la siguiente manera. El dominio son todos los reales menos
los números 2n menos 1, acá significa 2n menos 1 significa impares, sobre 2 pi, donde n pertenece a z. Z es cualquier número entero, entonces puede ser menos 1, menos 4, menos 7, menos 10, puede ser 2, 3, 4, 5, 1000. Y fíjense que con esta formulita nosotros vamos a calcular que sea impar siempre. Entonces digamos que n es 5, entonces 2 por 5, 10, menos 1, 9, 9 medios, el 9 es impar, funciona. O digo que n es 0, entonces 2 por 0, 0, menos 1 da menos 1, menos 1 sigue siendo impar. Entonces, por lo tanto, el dominio de la función tangente va a ser los reales menos esos huecos. Estos huecos que están acá, que se notan que están ahí, que no existe la gráfica en esos espacios. El rango dice que son los reales. Entonces, fíjense que en seno y coseno era de menos 1 a 1, pero aquí la gráfica de tangente va a subir hasta el infinito y va a bajar hasta menos infinito. Significa que va a escoger o coger todos los números posibles, todos los números de la recta real. Entonces, por eso decimos que el rango es los reales. Y el periodo, como ya lo dije desde el principio, va a ser pi, porque esta se repite muchísimo más seguida que la otra. Entonces, el periodo pi. Aquí esto se repite y vuelve, pi se repite y vuelve, pi se repite hasta el infinito. Esas serían las características de la función tangente. ¿Algún estudiante tiene alguna pregunta sobre la función? Perdón, sobre la función seno, coseno, tangente. ¿Sí están poniendo cuidado? Sí, señor. Aparte de Tatiana, ¿alguien más me ha escuchado? Sí, señor. Escuché a Edwin y a Lorena y a Angie. Listo. Supongamos que me están poniendo atención. Continuemos. Entonces, esas son las tres funciones más sencillas que tenemos en la trigonometría. Seno, coseno y tangente. Y esas tres funciones son la actividad cero. Entonces, yo les recomiendo hacer la actividad cero. Cogen la tabla, llenan la tabla, hacen la gráfica, responden las preguntas y así terminan la actividad cero para poderme entregar ese trabajo. Ojalá esta semana, porque esta semana tengo que dar informe de quienes sí han enviado algo y quienes no han enviado nada. Y hasta el momento de décimo, nadie me ha enviado. No mentiras. Una estudiante de 10-2 ya me envió una parte del trabajo, pero el resto nadie más me ha enviado. De los que están conectados no me han enviado. Ahora vamos a hablar de las funciones inversas. Entonces, fíjense que yo les hablé ya de seno, coseno y tangente y les dije que cada una de esas funciones tenía una inversa. O sea, uno dividió la función para que me dé una nueva función. Entonces, la primera función inversa que vamos a mirar es la función cosecante. Entonces, cosecante se halla a partir de la tabla de seno. Entonces, yo cojo 1 dividido seno y me salen estos valores de acá. Entonces, miremos por qué aquí da 180 que no da. Entonces, nos devolvemos a seno y decimos 180 0. Entonces, estamos diciendo 1 dividido 0 no existe. Por eso en cosecante pues no va a existir ese valor. Significa que aquí hay una asíntota y entre 160 hay otra asíntota. Entonces yo ya ubicando estos valores en mi tabla, puedo graficar punto por punto y mi función cosecante va a ser esta de acá. Va a ser unas curvas abiertas hacia arriba y hacia abajo, dependiendo de la función seno. Entonces, si ustedes quieren, uno grafica aquí la función seno, ¿sí? Fíjense que esta parte va hacia abajo, entonces como es la inversa, esta iría hacia arriba. Esta de acá va hacia arriba, entonces por lo tanto la inversa iría hacia abajo. Entonces esta es nuestra función cosecante y vamos a mirar las características. Nuestra primera característica es mirar cada cuánto se repite. Entonces arriba, abajo y vuelve arriba. Entonces cuando vuelve arriba, aquí en 2pi o 360 grados, es que decimos que vuelve y se repite la función. Entonces cosecante tiene un periodo de 2pi.
Ahora, el dominio estamos diciendo que esta gráfica tiene huecos, porque aquí en pi tiene hueco, aquí en 2pi tiene hueco, en 3pi tiene hueco. Entonces decimos que el dominio va a ser todos los reales menos los npi, porque estamos diciendo 1, 2, 3, 4, 5, todos esos va a haber hueco. Entonces nuestro dominio va a ser reales menos npi, donde n pertenece a los enteros. Enteros, nótese que son números positivos o negativos. ¿Listo? Y el rango, entonces el rango es en el eje Y. Entonces miramos, esto viene desde menos infinito porque esto se va a extender hasta menos infinito, pero va a llegar hasta el menos 1. No va a pasar por esta franja de acá. Y vuelve desde el 1 hasta el infinito. Entonces el rango va a ser de menos infinito hasta menos 1. Unido, para decir que es un mismo intervalo o un mismo espacio, desde el 1 hasta el más infinito o hasta el infinito. Entonces, esas son las características de la función cosecante, que es la inversa de seno. La inversa de seno. Ahora miremos la función secante, que es la inversa de coseno. Entonces, si analizamos la tabla, es muy parecida a la de cosecante, pero las indeterminaciones van a depender de coseno. Donde coseno sea 0, ahí no hay gráfica de secante. Entonces miremos nuestra gráfica de coseno, nuestra tabla de coseno. Entonces dice que coseno, el coseno de 90 es 0 y el coseno de 270 es 0. Entonces, y nos vamos hasta aquí, en secante, fíjense que en 90 y en 270 pues no hay gráfica como tal porque se indetermina. Y estos valores también crecen exactamente igual que los de la función cosecante. Entonces tiene sentido que nuestra gráfica sea muy parecida a la de la función cosecante, solo que esta gráfica pues está corrida. Corrida en el sentido de que como si lo hubiéramos movido hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso lo miraremos más adelante en otra clase sobre desplazamiento horizontal en el eje X. Ahora, fíjense que pues, lo primero que vamos a mirar, como siempre, es el periodo. Entonces, esta sube y luego baja y luego vuelve a subir. Así que el espacio de que suba y luego baje y vuelva a subir, ese espacio va a ser de 2pi. ¿Por qué? Entonces, fíjense que desde este punto hasta este punto va a ser como desde 90 hasta 270. Entonces, por lo tanto, su periodo va a ser 2pi o 360. Lo que tiene que ver con el rango es el mismo que con la función cosecante, ¿sí? Porque fíjense que tiene el mismo espacio de menos 1 a 1 sin usarse. Es aquí de menos 1 a 1 sin usarse, por lo tanto el rango va a ser desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1. Y desde 1 positivo hasta el infinito positivo. Entonces, ese va a ser nuestro rango. El dominio, mírenlo acá, el dominio, pues igual van a ser los impares, 2n-1 sobre 2pi, n que pertenece a los impares, bueno, acá impares o pares, porque ya tengo la fórmula de los impares aquí escrita. ¿Listo? Entonces el dominio va a ser los reales quitándole estos huecos. Entonces acá hablamos de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Esos van a ser los espacios. Igual son los mismos espacios que teníamos con tangente. Y por último, tenemos la función cotangente, que de la misma manera es coger la función tangente y coger 1 dividido la tangente. No al revés, no tangente dividido 1 porque eso les va a dar la misma tangente. Vamos a hacer 1 dividido la tangente y nos van a dar estos valores que están aquí en nuestra tablita, donde hay dos indeterminaciones en 180 y en 360, dos valores 0, que serían 90 y 270. Entonces, esa gráfica es muy parecida a la tangente, solo que va en sentido contrario porque es la inversa. Mientras la tangente iba aquí, cruzaba aquí en el punto 00, iba hacia arriba, la cotangente va hacia abajo y no toca el punto 00 porque es una asíntota. Entonces, 0 es una asíntota,
pi es una asíntota, 2pi es una asíntota, 3pi es una asíntota. Entonces, sabemos, primero, que nuestro dominio pues, va a estar determinado por los reales menos los npi, porque es 1pi, 2pi, 3pi, 4pi. Entonces, el dominio va a ser los reales menos los npi, donde n pertenece a los enteros. El rango, sabemos que esto es infinito para arriba e infinito para abajo, así que el rango va a ser los números reales, sin ninguna distinción, sin restarle nada, sino los números reales. Y el periodo va a ser igual que en la función tangente, va a ser, el periodo va a ser pi. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí esto, acá es pi, aquí esto baja y vuelve y se repite, sube y baja hasta pi, o sea, acá se da la marca de 2pi, sube y baja, esta sería la marca de 3pi y así sucesivamente de manera infinita. Nuestras características aquí escritas, pues periodo pi, el rango va a ser los reales y el dominio van a ser los reales menos esos huecos que estamos encontrando en npi, donde n pertenece a los enteros. Entonces, esa es la explicación de las 6 funciones que tenemos como tal para hacer. Les voy a mostrar un poco de la guía para que ustedes igual puedan entender qué es lo que les toca hacer. Entonces les voy a presentar la guía, un momento. Un momento, pongo la guía. Entonces está aquí. ¿Ahí están viendo la guía? Sí, señor. Eso es. Entonces, en la clase pasada, que les dejé por YouTube, que muy poquita gente vio, decía que teníamos que llenar esta tabla con la calculadora, usando la calculadora, completa la tabla. Entonces, se llena la tabla. Yo ya les mostré los valores, están ahí en este en vivo. Les mostré, en esa presentación les mostré los valores. Ponemos nuestros punticos para hacer la gráfica. Ya les mostré cómo quedan las 6 gráficas, ¿sí? Contestamos estas preguntas, ¿sí? ¿Existe algún hueco en el eje X? Justifique. En el eje Y, ¿desde qué punto hasta qué punto va la gráfica? ¿Cada cuánto se repite la gráfica? Entonces ustedes realizan ese trabajo de las 3, de seno, de coseno y de tangente. Aquí les puse la línea roja, que no se pueden pasar de esa línea roja porque por ahí no hay gráfica. Esa es la actividad 0 y la actividad 1 es muy parecida, solo que ya tenemos aquí inversas. Entonces tenemos el ángulo, la función seno, que ya la tenemos arriba identificada, el valor, y aquí tenemos cosecante. Entonces, hay las dos opciones. Coge su calculadora y pone cosecante de 15, o también puede poner 1 dividido seno. Ya sabe cuál es seno, entonces ahí puede hacer la gráfica. La gráfica la hacen en este plano cartesiano chiquito. Esta es mucho más chiquita de hacer, como con respecto a las otras. Secante igual. Y por último, van a hacer cotangente. Sí, cotangente sí me extendí un poco para poderles mostrar dónde están los respectivos cortes y para que ustedes identifiquen el periodo de esta función. Entonces, por eso también lo hice así de ancho. ¿Sí? Y hasta ahí terminaríamos. Esto de acá, la actividad 2, se los voy a explicar en la próxima semana. A los que estén en presencialidad se los voy a explicar en presencialidad. Y a los que estén en virtualidad, pues haré una clasecita como esta para explicar la parte de lo que tiene que ver con, pues lo que tiene que ver con ese tipo de